tardes. Muchas gracias a los oyentes y a las personas que apoyaron en la conformación de este evento. El tema es modelado numérico no lineal de columnas de concreto reforzado rehabilitadas con encamisado metálico. Esta parte de la tesis que les voy a presentar es la parte numérica. Detrás hay una parte experimental cuyas pruebas a escala real se realizaron en el Laboratorio de Estructuras Grandes de CEMACAT. Como asesores de tesis fueron el doctor Sergio Manuel Alcocer y el doctor Gustavo Ayala Millo. Muy bien, principalmente se tiene una necesidad de rehabilitar columnas no ductiles de concreto reforzado, principalmente de sección rectangular, que son las más comunes. Esto derivado de los hallazgos de fallas y agrietamientos no ductiles derivados de tensión diagonal y compresión diagonal en columnas. En la observación, por ejemplo, de los sismos del 2017, aquí en la Ciudad de México. Estas construcciones son las propensas a daños y colapsos, hablando de columnas de concreto, porque la construcción fue llevada a cabo alrededor de 1970 y en la Ciudad de México hay varias estructuras a base de marcos rígidos de concreto reforzado, cuyo año de construcción es alrededor de 1970. Entonces, estas columnas no ductiles se caracterizan por tener gran espaciamiento de estribos, como se puede apreciar en la imagen, dobleces de estribos a 90 grados, discontinuidad de refuerzo en unión trave-columna y refuerzo transversal nulo en la unión de trave-columna. Entonces hay una necesidad de rehabilitar estas estructuras y hay varias técnicas, pero una de las más utilizadas a nivel internacional es el reforzamiento por medio de un encamisado metálico a base de ángulos y soleras metálicas soldadas entre sí y unidas a la columna de concreto reforzado por medio de un grout. La investigación internacional de este tipo de rehabilitación estructural se centra principalmente en el comportamiento ante cargas axiales, dejando de lado el comportamiento ante cargas laterales. Así que principalmente se buscó enfocarnos en este comportamiento por medio de pruebas experimentales con dos especímenes de comparación llamados columna O y O', O asterisco, y dos columnas con diferente encamisado metálico. Los ensayos experimentales se llevaron a cabo aquí, en donde se utilizó un enfoque por control por carga y por control por desplazamiento, y ningún ensayo experimental tiene carga axial. ¿Por qué se utilizó el modelo de elementos finitos para realizar el análisis avanzado de estas estructuras? Es una herramienta muy ampliamente utilizada para profundizar más en el fenómeno intrínseco que está ocurriendo en los elementos de concreto. Es por eso que uno de los objetivos fue el análisis más avanzado de lo que está ocurriendo al momento de presentarse las fallas con los especímenes encamisados, y otro fue el ampliar el estudio experimental hacia nuevas variables, por ejemplo, trabajar a futuro en un análisis paramétrico. Como pueden ver, estas columnas son a escala real, tienen sección de 90 por 45 grados, 45 centímetros, y se caracterizan por tener un gran espaciamiento de estribos, tratando de, en el experimento, justificar un comportamiento no dúctil, que es lo que se está buscando compensar, rehabilitar, agregar mayor ductilidad a estas columnas vulnerables. Voy a permitirme ser muy breve. Estas gráficas que ven aquí, la gráfica que está en color rojo es la del espécimen encamisado, que es algo que voy a mostrar,
que se caracteriza por tener soleras de 3 pulgadas y un ángulo de 6 pulgadas y un espaciamiento con relación al perante, que es el perante sobre 2, que es básicamente 42.5 centímetros. Y las demás gráficas negras, tanto la negra continua como la negra punteada, son los especímenes de comparación que no tenían encamisado metálico. Cabe destacar que todos los especímenes tienen el mismo acero de refuerzo y las mismas características de concreto. Se puede apreciar principalmente que el encamisado metálico, aparte de aportar mayor resistencia ante carga lateral, aporta mucho mayor ductilidad. Y no presento las curvas histeréticas, pero las curvas histeréticas de los especímenes encamisados tienen mayor área, teniendo mayor disipación de energía, gracias. Entonces, el modelado numérico conllevó varios aspectos. Primero, se utilizó un plano de simetría porque lo permiten los ensayos experimentales. Se modelaron los aceros de refuerzo internos utilizando elementos tipo barras con una interpolación lineal para los elementos, y se utilizaron elementos tridimensionales para la zapata. Tuvieron que ser tetraédricos, y para la columna de concreto reforzado hexaédricos. Se tomó en cuenta también el comportamiento no lineal del encamisado metálico y las placas que en el estudio experimental se utilizaron para el postensado. Ya pasándome a los resultados numéricos, esta es la columna principal, la que no tiene encamisado. Esta fue la principal falla a diagonal que se presentó. En negro pueden observar la curva experimental y las demás curvas, ahorita les voy a explicar. Primero tenemos la curva roja, que es el comportamiento teórico lateral, que es elástico, y esto lo plasmo aquí para mostrarles que se necesitó realizar una implementación de una superficie de fricción entre lo que fue la zapata de los modelos con la losa de reacción para poder mejorar la aproximación a la rigidez lateral que se presentó en el experimento. Como ven, la curva azul es la curva con el modelo numérico imaginando que se tiene un empotramiento perfecto, y la curva amarilla ya es la columna con la interfaz 3D de fricción en la zapata. Entonces, con esta aproximación y corroborando los desplazamientos laterales que se grabaron en la cimentación de los experimentos, se pudo tener una buena correlación en el comportamiento lineal y no lineal en la parte ascendente. Luego voy a explicar esta caída. En el segundo espécimen de comparación, el O', se utilizó otro gato hidráulico, esta vez controlado por computadora. El anterior fue controlado manualmente por un operario, y fue la causa de esta caída lineal, el uso de una operación manual para este procedimiento. Ya teniendo más control numérico y computacional, en los ensayos experimentales se tuvo una mejor correlación en la caída. Entonces, nuevamente utilizando la interfaz 3D de fricción para este siguiente espécimen, se lleva una correlación adecuada tanto en la falla principal mostrada como en las concentraciones de deformaciones plásticas vistas en el modelo numérico, que se corroboran con el modelo experimental, pues medido por deformímetros internos. Y ya para cambiar y comparar la columna con encamisado metálico, nuevamente este modelo numérico, que es el de color amarillo, contrastando con el color negro, que es de la prueba experimental, se puede apreciar que se tuvo una buena concordancia en lo que fue el comportamiento general lateral de la columna y del modelo numérico,
Además, se puede apreciar que efectivamente se llegaron a modelar de manera adecuada las deformaciones plásticas concentradas en los extremos de las soleras, que se corroboran con lo mostrado en el experimento. También se puede apreciar que ya no se tiene una falla diagonal junto con las deformaciones plásticas en la parte principal de la columna, y esto concuerda con la distribución de deformaciones y agrietamientos que se vio en el experimento. Cabe destacar que no todas las grietas que se están mostrando aquí tienen un significado físico real, porque se está utilizando un modelo de agrietamiento distribuido, pero se puede corroborar por medio de estas deformaciones plásticas mostradas aquí. Como conclusiones, el método de elemento finito pudo representar adecuadamente los comportamientos laterales de las dos columnas de comparación, y se llevaron a cabo diferentes pruebas. La primera hipótesis para modelar este tipo de estructuras fue que los ángulos no tienen que estar con un contacto perfecto entre la columna, a pesar de que en el experimento sí tienen grout y se considera perfecto. Al momento de modelar este tipo de columnas con un encabezado con una unión perfecta en la columna de concreto, se aumenta la rigidez, lo cual no pasa en los experimentos. Así que también se implementó una rigidez